Hola a todos y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy vamos a desentrañar un misterio enorme, uno que literalmente opera justo frente a nuestras narices todos los días. Fijaos, existe un lenguaje oculto, verdaderamente omnipresente, que dicta constantemente nuestras interacciones humanas. ¿Y sabéis qué es lo más fascinante de todo el asunto? Pues que lo hace sin utilizar ni una sola palabra. Cero. Estamos hablando de la comunicación no verbal, claro, ese flujo continuo de señales que todos emitimos y recibimos sin parar, casi como si tuviéramos un radar encendido las 24 horas del día. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto, porque agarraos. Esta cifra cambia por completo las reglas del juego, un 93%. Resulta que hasta el 93% del impacto total de nuestra comunicación puede ser completamente no verbal. O sea, es una estadística alucinante. Nos obliga sí o sí a replantearnos de forma radical dónde reside realmente el poder de nuestro mensaje. No es solo lo que decimos, sino cómo lo decimos. Y para romper de una vez por todas ese gran mito de que las palabras mandan sobre todo lo demás, tenemos que fijarnos en la famosa regla del 7-38-55 del investigador Albert Mehrabian. Las investigaciones nos muestran algo increíble. Un aplastante 55% de nuestra percepción recae directamente en el lenguaje corporal y el movimiento físico. Luego, un nada despreciable 38% recae en la sonoridad, ya sabéis, el tono de la voz. Y las palabras articuladas en sí mismas, pues apenas representan un diminuto 7% de ese impacto total, un mísero 7%. Queda clarísimo que nuestra percepción se apoya muchísimo más en la presencia física y vocal que en el texto puro y duro. Para entender todo este inmenso universo, esta será nuestra hoja de ruta de hoy. Primero, veremos el lenguaje silencioso en general. Segundo, su historia y características principales. Tercero, pasaremos a analizar el cuerpo y el rostro. Cuarto, hablaremos del espacio, el tacto y el tiempo. Y quinto y último, la voz, la apariencia y la cultura. ¡Vamos a ello! Punto número 1. El lenguaje silencioso. Si nos ponemos académicos por un segundo, la comunicación no verbal se define como ese conjunto de señales, conductas y atributos que no usan palabras, pero que transmiten información, expresan emociones y regulan nuestra interacción social constantemente. Es un proceso que hacemos en gran parte de forma inconsciente y que, sinceramente, es muy difícil de controlar al 100%. Estas señales tienen un papel vital, complementan nuestras palabras, a veces las sustituyen por completo o, bueno, incluso pueden llegar a contradecirlas directamente. Y fijaos, esto ilustra brillantemente la esencia de lo que estamos hablando. Incluso cuando varias personas están sentadas, tal vez en absoluto silencio, sin decir ni pío, esa dinámica tácita está funcionando a toda máquina. La postura, hacia dónde se inclinan los cuerpos, qué hacen con las manos, todo, absolutamente todo, actúa como una antena que emite información ininterrumpida y regula cómo se están relacionando en ese momento. Pasamos a la sección 2, historia y características principales. Vamos a echar un vistazo rápido a cómo ha evolucionado toda esta ciencia. Resulta fascinante ver cómo todo este mundo invisible se acabó formalizando hasta ser una ciencia hecha y derecha. Si trazamos una línea del tiempo, el desarrollo histórico es súper rápido e impresionante. Todo empieza con las observaciones pioneras de Charles Darwin allá por 1872 sobre cómo expresamos las emociones. De ahí saltamos a cuando Bert Wistel inventa el término kinésica en el 52 y luego Hall introduce la proxémica en el 59. Después, en el 67, llega la famosa regla de Mehrabian que acabamos de ver hasta aterrizar en 1978. Ahí es cuando Ekman y Friesen crean un sistema súper sofisticado llamado Sistema de Codificación de Acción Facial, un avance, la verdad, monumental en muy poco tiempo. Si analizamos los fundamentos de todo esto, emergen 6 características clave. El punto crucial aquí es que estas señales no verbales son omnipresentes, o sea, están en todas partes y operan a la vez a través de un montón de canales diferentes. Pero ojo, que aquí viene lo más importante de todo. Tienen una credibilidad altísima. Como la mayoría de las veces las hacemos sin darnos cuenta, si alguna vez nuestras palabras dicen una cosa pero nuestro cuerpo dice otra, adivinad qué. El cerebro humano tiende automáticamente a creerse el lenguaje físico como la versión real y auténtica. Es así de poderoso. Claro. Una vez que entendemos la importancia abismal de cómo nos movemos, surge una de las dudas más interesantes de todo este tema. ¿Cómo se las arregla la ciencia para clasificar y ponerle nombre a cada pequeño e involuntario movimiento físico que hacemos a diario? Y esto nos lleva al punto 3, el cuerpo y el rostro. O en otras palabras, vamos a adentrarnos en el increíble mundo de la kinésica. Para responder a esa pregunta de antes, tenemos que hablar de la kinésica, que básicamente es el estudio científico y al milímetro de nuestros movimientos corporales. Resulta que Ekman y Friesen montaron un auténtico diccionario de nuestros gestos y los dividieron en categorías súper precisas. Tenemos los emblemas, como cuando levantamos el pulgar hacia arriba, que tienen una traducción verbal muy directa.
Luego están los ilustradores, que son esos gestos que hacemos con las manos para darle tamaño o fuerza a lo que decimos. También tenemos los reguladores, que nos ayudan a organizar de forma visual los turnos cuando hablamos con alguien. Pero a los que de verdad hay que prestar muchísima atención es a los adaptadores. Esos movimientos sutiles que hacemos sin pensar, como tocarnos el pelo o frotarnos el cuello, y que literalmente le están chivando a los demás cómo nos sentimos por dentro en ese momento. Eso sí, toda esta kinésica no va por libre, ni mucho menos. Si miramos los tipos principales de comunicación, nos damos cuenta de que el movimiento del cuerpo es solo una rama dentro de una red de canales gigantesca. El movimiento se mezcla constantemente con otras áreas superimportantes, como la proxémica o la paralingüística de las que hablaremos en un momento. Todo forma un engranaje comunicativo complejo, que sinceramente no descansa nunca. Y dentro de todo esto de la kinésica, el rostro es el rey indiscutible. El psicólogo Paul Ekman descubrió que nuestra cara es capaz de emitir 6 emociones que son totalmente universales. Da igual en qué remoto rincón del planeta estemos, todos expresamos la alegría, la tristeza, la ira, el miedo, el asco y la sorpresa exactamente igual. Y junto a la cara, la mirada tiene sus propias normas. Por ejemplo, el contacto visual directo ideal y cómodo suele durar entre 3 y 5 segundos. Si alguien evita sistemáticamente la mirada, nos suele saltar la alarma de que hay algo de deshonestidad. Y por cierto, unas pupilas dilatadas son un chivato incontrabable de que algo nos excita o nos genera un interés brutal. Eso no se puede fingir. Bueno, teniendo ya clara la lectura del cuerpo, es inevitable hacerse una pregunta sobre esa especie de burbuja invisible que todos llevamos a nuestro alrededor. ¿Qué pasa exactamente cuando, ya sea sin querer o a propósito, alguien rompe esas reglas silenciosas que marcan nuestro espacio personal? Pasamos al punto 4, espacio, tacto y tiempo. Aquí es donde vamos a explorar esas fronteras invisibles y algo interesantísimo llamado cronémica. Ahora, lo que es verdaderamente alucinante de la proxémica es cómo el investigador Edward T. Hall dividió nuestra burbuja personal en 4 zonas espaciales clarísimas. Tenemos la zona íntima, que es para los más cercanos, a menos de 45 centímetros, y de ahí nos vamos alejando poco a poco hasta llegar a la zona pública, a más de 3,5 metros. Pero, y aquí viene el detalle fascinante, estas distancias se encogen y se estiran dependiendo de en qué parte del mapa del mundo estemos. En culturas como la latinoamericana o en los países de la cuenca del Mediterráneo nos acercamos muchísimo más. Esas distancias se acortan un montón si lo comparamos con la lejanía típica que, por ejemplo, mantienen en el norte de Europa. Y muy de la mano del espacio personal va la áptica, que es el estudio del contacto físico directo. La áptica marca unas diferencias abismales entre distintas culturas. Por un lado, tenemos sociedades de bajo contacto táctil, como Japón o Finlandia, donde tocarse al hablar no es nada común. Y por otro, culturas de alto contacto, muy típicas del mundo árabe o de Iberoamérica. En estos lugares, dar un abrazo cálido o tocar el brazo de la otra persona mientras charlas no solo es normal, sino que es la norma absoluta para demostrar cercanía y confianza. Y ojo, tampoco podemos olvidarnos de la cronémica, porque sí, amigos, el reloj y el tiempo mismo también emiten mensajes clarísimos. Fijaos, existe el tiempo monocrómico, típico del mundo germánico o anglosajón, donde la puntualidad extrema es casi una religión, y se ejecuta una sola tarea a la vez. Y en el extremo opuesto está el tiempo policrónico, muy nuestro, muy del mundo latino, donde todo gira muchísimo más en torno a las relaciones interpersonales y se hace de todo a la vez. Por eso mismo, llegar un poco tarde o quedarse en silencio un buen rato puede ser una señal de profundo respeto en algunas regiones de Asia, pero cuidado, porque en culturas más occidentales se puede interpretar como una falta de interés tremenda. Así que ya hemos explorado cómo usamos el espacio, el contacto físico y hasta el reloj, pero para terminar de perfilar todo este sistema silencioso, nos queda una última barrera por cruzar. ¿Cómo es posible que las simples propiedades del sonido de nuestra voz puedan anular o reescribir por completo el significado de las propias palabras que estamos pronunciando? Y llegamos al quinto y último punto, voz, apariencia y cultura. Vamos a ver el tremendo impacto que tienen la paralingüística y los artefactos. Para encajar ya las últimas piezas de este inmenso rompecabezas, tenemos que hablar de la paralingüística, que engloba básicamente todas esas cualidades no lingüísticas de nuestra voz. Me refiero a cosas como la altura del sonido, el volumen al que hablamos o la velocidad. A ver, si alguien habla súper rápido y atropellado, frecuentemente es una señal clarísima de que está nervioso o siente ansiedad. Pero por el contrario, si alguien domina el arte de hacer pausas, eso proyecta un nivel de autoridad tremendo. Esos espacios de silencio invitan a la reflexión profunda y le dan muchísimo más peso al mensaje.
Y el broche final a todo esto se lo ponen los famosos artefactos. Son todas esas elecciones estéticas y de nuestro entorno que vamos exhibiendo por la vida todos los días. Y hablan un montón. Desde la ropa que elegimos y los relojes que pueden señalar poder adquisitivo, hasta cosas tan sutiles como nuestro perfume, que tiene el poder de invocar memorias súper intensas en los demás. Incluso la forma en la que decoramos y organizamos nuestro espacio físico de trabajo es un canal silencioso que no para de comunicar nuestra jerarquía profesional y nuestro estatus. Literalmente, todo cuenta. Y así es como las piezas de este puzzle terminan encajando, revelándonos lo inmenso y fascinante que es realmente el comportamiento humano. Ahora que hemos logrado decodificar este lenguaje silencioso, el verdadero reto consiste en salir ahí fuera y observar la realidad con unos ojos totalmente nuevos. Os invito a pensarlo. ¿Qué señales inconscientes, qué dinámicas de poder con el espacio o qué pequeños gestos sutiles se están transmitiendo justo en este mismo instante a vuestro alrededor? Es como desbloquear un nivel completamente nuevo de conciencia. Y está ahí esperando a que lo pongamos a prueba en nuestro día a día. ¡Hasta la próxima!